Buenos días, iglesia. Dios te bendiga. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y vamos a leer el libro de Nahum. Libro de Nahum, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete iniesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos, he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicia, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Espíritu Santo, abre nuestro espíritu, clamamos la poderosa sangre de Cristo, que tiene poder en esta hora, que nos cubra desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. En el nombre de Jesús. El tema que vamos a ver hoy es cómo derribar la brujería de magia vudú. Muchos dicen que es brujería haitiana, pero no es brujería haitiana. Esta brujería hace parte de la santería africana y cubana. Y vamos a conocer sus raíces y el por qué llega a los creyentes, cómo se manifestó, cuáles son sus raíces, por qué es tan utilizada por el enemigo y cuáles son las partes en que más es atacada la persona y en el cual el creyente es vulnerable. Lo primero que vemos aquí en la palabra de Dios es que Dios le da a Nínive un juicio después de que mandó a Jonás. Jonás no quería ir, ya todos conocemos la historia de Jonás, pero la ciudad se arrepiente, entra en un ayuno y la ciudad se arrepiente y Dios perdona su pecado. 2 generaciones después, cuando viene el profeta Nahum, uno de los profetas menores de la Biblia, viene nuevamente exhortando a Nínive, y esta vez Nínive no se arrepiente y envía este gran juicio. Pero vamos a agarrar esta palabra para explicar este tema de la brujería y la magia vudú. Dice en el versículo 1, hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, del mal. Versículo 3 dice, jinetes y estos
resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y sus cadáveres, y en sus cadáveres tropezarán. Cuando nosotros vamos a conocer el vudú, un área de la brujería, un área de la magia negra, un área del satanismo, donde los urura o oruya, como les dicen, ellos son palomayombes, ellos trabajan con diferentes tipos de dioses y está mezclada en la magia vudú con el catolicismo. Ahora les voy a explicar por qué. Pero ¿cómo entra, cómo nace, de dónde nace este vudú? Esto viene desde los principios de Génesis. Esto viene desde que Noé, en el libro de Génesis, en el capítulo 9, y cuando nosotros vamos y leemos el versículo del 25 al 27, podemos entender que la violación o el intento de violación de su hijo Cam a Noé, porque se había embriagado, trajo la maldición a la tierra de Canaán. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis y leemos en estos versículos, en el capítulo 9, versículo 25-27, al despertar Moisés de su embriaguez, dice la Biblia, que sus hijos Jafet y Sem tapan a Moisés, porque dice la Biblia que Cam vio la desnudez de sus hijos, de su padre. Pero en otra traducción de la Biblia dice que él conoció la desnudez de su padre. Y en otra traducción dice que él estuvo con su padre. La palabra conocer en la Biblia tenemos que entender que quiere decir tener relaciones sexuales. Pero después de este intento de violación o de esta violación no tenemos claro qué fue lo que pasó. Lo que sí se sabe por la escritura es que tú no maldices a un hijo tuyo porque tu hijo te vea desnudo, porque simplemente tú te pegaste una borrachera. Eso no ocurre en ninguna parte de las escrituras. Y en lógica humana eso no ocurre. Pero el viejito Noé hizo un cultivo de uvas, y de las uvas hizo un vino, y del vino se emborrachó, se embriagó. Y entró este demonio, seguramente su hijo también estaba embriagado, y entró este demonio de perversión sexual y lo violó o lo intentó violar. Pero cuando Noé despierta de su embriaguez y sus hijos le cuentan lo que su hijo menor había hecho, él refiere esta maldición o proclama esta maldición sobre la descendencia de Cam, sobre el hijo menor, el hijo primogénito de Cam, que era Canaán. Y vea lo que dice Moisés, dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Qué hace Moisés? Moisés lanza la maldición sobre todos los cananeos en ese momento. Y aquí, aparte de que la Biblia nos está enseñando que la embriaguez no deja nada bueno, también nos enseña
que nosotros no debemos maldecir los hijos. Hay maldiciones en las familias que la magia vudú, los brujos, los orulas, los palomayombe, a través del mundo espiritual conocen y le aplican esa maldición por decreto a las personas porque sus antepasados o en sus antepasados hubo un decreto de maldición sobre la vida de algún, ¿no?, de los hijos. Y entonces esa generación carga esa maldición. Maldición de pobreza, maldición de locura, maldición de enfermedad, maldición de incesto. Hay maldiciones que vienen de linajes anteriores por que las personas siempre quieren salir de un hábito y no lo pueden dejar, y es que están atados a una maldición que fue proferida en el pasado por uno de sus ancestros y está cargando con esa maldición. Entonces, ¿qué hace Noé? Noé maldice a Canaán, el hijo de Cam, el hijo mayor de Cam, y toda la tierra de Canaán queda maldita. A ver, la tierra de Canaán fue establecida fue repartida por estas tres tribus, si pudiera decirse así, que salieron, que fueron Cam, Sem y Jafet. ¿Sí? Los semitas, que hacen parte de los israelitas, de la tribu que hoy en día es de Israel, y que fueron los descendientes de Abraham, pertenecen a la tribu de Sem, en los cuales también pertenecen los ismaelitas, que fue el primer hijo que tuvo Abraham con la sierva egipcia Agar. Están repartidas por todo el Medio Oriente. Entonces, para nosotros tener un contexto claro y entender este tema de la brujería, de cómo nace la brujería y la santería, vudú, que es una rama de la magia negra, de la magia cubana, y conocer sus raíces, tenemos que entender este proceso bíblico, de dónde viene. Y entonces ocurre que ellos, los cananeos, los hijos de Can, las tribus de Can, las 7 tribus de los hijos de Can, poblan la ciudad de Canaán. Amén. Estos pueblos eran pueblos idólatras, eran pueblos que tenían ídolos, eran pueblos que adoraban imágenes. Y cuando Dios decide sacar al pueblo de Israel, de Egipto, en su ley lo primero que hace Dios es que le da la orden de no adorar ídolos, imágenes. En ese tiempo no había ley, pero ahí comienza la ley de Dios contra el pecado del hombre, de su pueblo elegido, de los que eran hijos de Dios, de los que iban a ser herederos de la gracia de la tierra prometida. ¿Y por qué Él prohíbe esto al pueblo? Por algo muy sencillo. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 32, y leemos el versículo 33 al 35, después que le hacen un becerro de oro, viene Dios y le da esta respuesta a Moisés. Dice, Jehová respondió a Moisés porque le dijo que él no iba a andar con ellos, él no iba a estar con ellos si ellos no lo obedecían. Y viene
Dios y le dice a Moisés, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este cortaré yo de mi libro. Es el libro de la vida. A este cortaré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. Pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho un becerro de oro que formó Aarón. Y aquí es donde vamos a entrar en el punto de la santería, de la hechicería y por qué la brujería vudú ha entrado, ha permeado la iglesia de Cristo. Yo conozco hermanos, pastores, ministros, que ellos permiten que los rituales paganos que llegan a muchas congregaciones, los nuevos miembros, por un crecimiento, que el crecimiento lo trae Dios, bien equivocado mis hermanos, pensando que el crecimiento lo hace uno, no, el crecimiento lo trae el Espíritu Santo, lo trae Dios en la medida en que tú lo obedezcas y estés con Él. Porque si el Espíritu Santo no está contigo, tú no vas a tener ningún crecimiento, tú no vas a tener ninguna manifestación. Y ese es el problema que tenemos hoy en día en la iglesia. Que permitimos a veces que lleguen personas a las iglesias con sus mismos rituales y no entendemos que son brujos que vienen de parte de Satanás y que vienen a traer rituales y a dañar la obra que Dios está haciendo. Cuando tú no estás metido con Dios de verdad y tú no vives conectado al Espíritu de Dios, tú nunca vas a discernir qué es lo que el enemigo está haciendo. Tú nunca vas a ver el engaño. Tú vas a recibir a todo el que llegue, pero no le vas a preguntar a Dios de parte de quién viene esa persona. Si viene de parte de Dios porque lo trajo para ser doblegado a los pies de Cristo, o si viene de parte de Satanás. Porque a muchos les interesa es un crecimiento en personas. No les interesa tener el crecimiento del Espíritu. Y aquí podemos ver que Aarón le hizo el becerro de oro al pueblo que salió de Egipto. ¿Por qué Aarón manda que recoja los arcillos y todo el oro que hay y les hace un muñeco y les dice que ese va a ser el salvador de ellos? Que ese fue el Dios que sacó al pueblo de Egipto. Porque en la mentalidad que nosotros a veces traemos, todavía vivimos sometidos y atados a esa idiosincrasia o a esa pasión por el paganismo, la brujería, la hechicería, porque necesitamos ver algo físico. Tú no necesitas ver algo físico, tú necesitas sentir el poder de Dios en ti. Y si tú quieres hablar con Dios, sencillamente te metes a 2 ayunos de 40 días y 40 noches separado en un monte y te aseguro que ves el rostro de Dios. Pero cuando tú vayas a ayunar y quieras ver el rostro de Dios y sentir a Dios y ver a Dios cara a cara, como lo veía Moisés, tú sencillamente tienes que ayunar para cumplir la voluntad de Dios, no la tuya. Y aquí Aarón no había hecho esos ayunos a pesar de que era el sacerdote. Él no era el profeta, él no hablaba cara a cara con Dios. Todavía Moisés no hablaba cara a cara con Dios, pero Dios estaba con él. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque aquí dice Dios que el que pecare de nosotros, sus hijos, el que pecare contra él, será cortado del libro de la vida. Y hoy en día, yo sé que tenemos la salvación por gracia. Bendito sea el Padre por su misericordia y su amor. Somos salvos por gracia. Pero muchos confunden la gracia con la alcahuetería y el pecado y entran en algo que se llama desgracia. ¿Qué pasó aquí? El primer pecado del pueblo fue crear un becerro de oro. Por eso
Cuando tú y yo permitimos que en los ministerios se carguen crucifijos, se lleven estatuas a un muñeco, imágenes religiosas o cualquier cosa de esa, estamos permitiendo que el pecado de la idolatría le abra puertas a la hechicería en los ministerios y en las almas que nosotros le administramos al Dios Todopoderoso. Eso por una parte. Ahora, hubieron momentos en que el hombre, a través de su pecado, le desobedeció a Dios por lo que ellos traían. Es por eso que Dios lo primero que hace cuando tú llegas a sus pies es meterte en el desierto en el que estás para que ayunes. Tú eres un cristiano y no has entrado en ayunos fuertes, pero no ayunos de 5 horitas. La gente ayuna hoy en día 5 horas y dice que se metió en un ayuno. No, eso no es ayuno. Ayuno heavy, ayuno fuerte, ayuno que te traiga un rompimiento, en que tú entregues tu vida, tu corazón para hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Yo conozco muchos cristianos que ayunan para que les llegue plata, otros ayunan para conseguir negocio, otros ayunan para conseguir... No, los ayunos no son para eso, hermano. Te puedes leer Isaías 58 del versículo 1 al 14. Y podrás entender que los ayunos no son para complacerte a ti, los ayunos es para que tú le obedezcas a Dios, para que tú hagas la voluntad de Dios, para que se manifieste el poder de Dios en tu vida, para que te quite alguna atadura, algún yugo que tienes, para que puedas perdonar, amar, ver a los otros. Los ayunos no son para tú conseguirte plata, tú conseguir plata ni hacerte rico. Así que podemos ir bajando de esa película. Porque hay ayunos que esta brujería hace para conseguir riquezas. Así que los hermanitos que se ponen a ayunar para conseguir billetes están entrando en magia vudú, están entrando en hechicería, le están abriendo la puerta al diablo. No ayunes para eso, no te metas en ayunos por eso, al menos que el Espíritu de Dios te diga. Pero sé que cuando yo he querido tener dinero simplemente, o tengo algún propósito en mi corazón, le pregunto al Señor si el propósito me lo puso Él o me lo puso el diablo. Si yo estoy caminando en la voluntad de Él o en la voluntad del mundo. Y eso es lo que muchos cristianos hoy en día no quieren hacer. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a la Biblia y miramos la orden que da Dios, entendemos que Dios, en su primera orden que da, es que maten, erradiquen a todos los pueblos de la ciudad de Canaán. Todos esos pueblos había que matarlos, había que eliminarlos. ¿Por qué? Porque eran pueblos que hacían sacrificios de sangre, porque eran pueblos que entregaban sus hijos a demonios que se llamaban Moloch. Eran pueblos que idolatraban, tenían estatuas como Acera, que es hoy en día la Virgen, como la diosa Astarot, que es hoy la Virgen del Carmen, que la magia vudú la llama Changó, que tenían rituales satánicos a demonios, y Dios los manda a matar a todos. Dios los manda a eliminar por completo. ¿Por qué los manda Dios a eliminar? Por algo muy sencillo. Porque van a ser tropezadero. Y hoy en día, todavía Dios nos sigue exigiendo a nosotros que eliminemos toda aquella relación que tenemos con ese tipo de personas idólatras, católicas, paganas,
que lo que hacen es maldecir nuestra vida y abrirle puerta a demonios y a que la brujería, oruga y la magia vudú entre a las personas hoy en día. ¿Por qué? Porque la orden de Dios fue: sacarás y echarás de la tierra al cananeo, al hebeo, al eteo, al fariseo, al amorreo, al hebeo. 7 naciones, perdón. Amén. Ahora, si nosotros miramos, vemos que el pueblo de Dios, así como muchos cristianos, no se deshizo de esas naciones. Algunas de las tribus, de las 12 tribus de los hijos de Israel, dejaron esas naciones con ellos. ¿Cuáles fueron esas tribus? En el libro de Josué, en el capítulo 9, en el capítulo 16, nosotros leemos el versículo 9 y 10, y mira lo que dice la palabra de Dios. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés. Todas ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Ellos cambiaron la orden de Dios de echarlo por dinero. Y así le pasa a muchos ministros y a muchos creyentes hoy en día, que por un beneficio económico, personal, almático, carnal o diabólico, no apartan de su vida aquello que no les sirve, aquello que no les conviene, aquello que les es tropezadero. Eso pasa con la iglesia hoy en día. Cuando nosotros también vamos al capítulo 17 del libro de Josué y leemos el versículo 12, mira esta otra tribu lo que hace. Mas los hijos de Manasés, los dos hijos de José, Efraín y Manasés. ¿Por qué? Porque ellos venían con una mentalidad egipcia, así como los hijos de Israel, como los otros hijos de Israel que estaban en Egipto. Venían con esa mentalidad de idolatrar y por dinero los dejaron. No pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Hoy en día, ¿qué es el cananeo para el cristiano? Es aquellos que tienen el pecado, que no lo quieren dejar y que tienen una atadura almática contigo y que tú no puedes deshacerte de ellos. Tú sigues compartiendo su pecado, pero le sigues sirviendo a Dios. Estás con un cananeo, estás con un brujo, estás con un servidor de Satanás. Bendito el Padre. En el libro de Jueces, en el capítulo 1, en el versículo 33, dice que la tribu de Neftalí tampoco arrojó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Aná, sino que moró entre ellos, entre los cananeos que habitaban en las tierras. Mas le fueron tributarios, le pagaban los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anán. Tú tienes que entender que tú por ningún beneficio puedes cambiar la orden que Dios te da. Tú tienes que entender que te tienes que apartar del pecado. Tú tienes que entender que te tienes que salir de ese territorio, bendito el Padre, y de esas amistades que lo que te van a traer es muerte espiritual primeramente, pecado y ruina. No tenerlos contigo. Ese tipo de amistades no te van a funcionar. Yo tuve que deshacerme de muchos amigos que, entre comillas, eran amistades, y en un tiempo yo quería que ellos
compartieran el evangelio conmigo, se convirtieran, que Dios los convirtiera, así como me había transformado a mí. Pero hubo un momento en que yo estaba en un ayuno y estaba ayunando por ellos precisamente. Y el Espíritu de Dios me dijo, mira, ahí tengo unos que están para salvación, pero no es el tiempo. Y tengo otros que no están para salvación, sino para condenación. Porque mucho se les habla. Así que no ayunes por ellos. No ores por ellos. Apártate de ellos. Porque ellos te pueden ser tropezadero. ¿Qué me tocó? Me tocó apartarme de esas amistades. Me tocó dejar todo eso. Porque algunos me invitaban a algunas reuniones y en las reuniones habían trago, había mujeres. Eran cosas de la vieja naturaleza que yo tenía. Entonces era necesario apartarme de ellos. La mayoría eran católicos, como lo fui yo en un tiempo, muchos años. Y todavía seguían con sus rituales paganos. Es más, iban donde brujos, se hacían baños de hierbas y todas esas cosas. Y yo entendiendo que eso era brujería, que eso le desagraba a Dios, me tocó cortar con ese tipo de amistades. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de los jueces, en el capítulo 1, y leemos el versículo 30, dice que tampoco Zabulón arrojó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Nailal, sino que el cananeo habitó en medio de él y también les pagó tributo, les dio dinero. Pero después que pasan todos estos años y toda esta tierra pagana, toda esta tierra de brujería, de magia, todo esto, en toda esta tierra, viene Dios, y cuando Josué entra Josué, cuando llega el libro de los jueces y ellos pasan a la tierra prometida, y ya Josué va a morir, o muere Josué, Dios viene y le revela una palabra y le dice lo que va a hacer con el pueblo, con todos aquellos que no echaron ni al cananeo, a todos los cananeos de la tierra. ¿Qué pasa? En la persecución, y el último que hizo los últimos que hicieron la persecución y los exterminaron, ¿sí? Fueron Saúl y David. Ellos fueron David fue el último. Eso sí los acabó a todos. Sí, los sacó de la tierra, los exterminó. ¿Qué pasa? Que después del tiempo de Josué, cuando nosotros entramos, Josué va a morir, después de los 80 años, Josué va a morir, viene Dios y le dice al pueblo lo siguiente. Libro de los Jueces, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Y por su parte, ustedes no deberían hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra de Canaán, sino pacto con los habitantes, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y
Sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Esta es la traducción, nueva traducción viviente. Me gusta mucho. Pero cuando leemos el Dios habla hoy, la Biblia católica, dice exactamente lo mismo. Y yo no explico por qué el creyente no investiga la Biblia, no la lee, no le pregunta al Espíritu de Dios. Y sobre todo los creyentes nuevos, que investiguen su palabra, su ley, que está implícita ahí en las Escrituras. Bendito sea el Padre. Y esa fue la maldición, la maldición que Dios le aplica al pueblo por desobediente. ¿Cuántas personas tienes tú con hábitos mundanos, paganos, que compartes con ellos y no te puedes alejar de ellos? Tienes una puerta, tienes un portón abierto a la magia vudú. Cualquier brujo te puede poner un polvito que te coloque, te entra, porque tienes pacto con el paganismo. Y el ángel de Dios no está con aquellos que tienen pacto con el paganismo. Yo conozco cristianos que tienen amigos homosexuales y les gustan los chistes, cómo se visten, ay, lo que hacen, la pareja que tienen. La mayoría de homosexuales, bendito el Padre, necesitan liberación. A TV Joshua le cerraron el canal de YouTube porque él mostraba las liberaciones y hacía y enseñaba a la gente que esos son espíritus malignos. No es que ellos nacieron homosexual. Dios te hizo a ti hombre o mujer. Dios no te va a poner un espíritu para que tú seas transgénero. Eso es mentira del diablo. Y al profeta TV Joshua le cerraron el canal porque él estaba mostrando una verdad que está moviendo la tierra. Por no respetar ideologías de género. Eso es del diablo. Pero en fin, estamos en el mundo y el mundo lo maneja Satanás. Y la mayoría de yo conozco hermanitos, como les decía, que ellos se gozan con ellos. Muchos les patrocinan lo que hacen. ¿No se han leído la Biblia, el libro de Romanos, el capítulo 1? Léansela del 18 en adelante. Del 18 al versículo 35. Léansela. Y si no están de acuerdo con eso, pues arranquen las hojas de la Biblia o quémenla. Pero muchos, como el pueblo de Israel, nos vive pasando porque vivimos permitiendo y siendo permisivos con el pecado, que es un pecado que abre puertas a nuestro pecado. El pecado de Salomón, el hombre más sabio que Dios levantó y el más rico, no fue que él tuviera muchas mujeres, no. El pecado de él fue que se casó con mujeres que no eran israelitas. Eran paganas. Y en la orden de Dios estaba: no te cases con mujeres de otras tribus, de otros pueblos, porque desviarán tu corazón. ¿Y cómo terminó Salomón? Terminó siendo aborrecido por Dios y haciéndole estatuas y altares en los lugares altos a las 700 esposas que tenía, sin contar las 300 concubinas. Él le hizo altares fuera de las esposas. Ustedes saben lo que son 700 altares. Y hoy en día el pueblo de Dios está haciendo altares a la brujería, al paganismo, a la santería. Y no quieren que el diablo los parta. No, eso no va a pasar así. Ahora vamos a conocer los rituales vudú. Cómo son y cuáles son algunos de los demonios o de los dioses que ellos usan en los rituales vudú. Porque cuando el pueblo a los que echó David, ellos atravesaron la franja de Gaza y colonizaron África. Por eso cuando uno va en África, uno ve que allá hay judíos, allá hay israelitas, allá hay judíos, hay etnias, y ustedes podrán ver que en todo
los lugares de la tierra donde hay raza negra y participan de esto, hay una maldición de ruina, de pobreza, de escasez, de enfermedad, porque ellos les fascina. Ellos vienen siendo descendientes de los cananeos que fueron expulsados. Aquí en Colombia tenemos la región del Chocó. Y no hay más brujería en esta región, en este país, que en la región del Chocó. Se hace brujería entre ellos mismos, se matan entre ellos mismos a punta de magia vudú. ¿De dónde viene eso? Pues sencillamente viene de los colonizadores de África. Ustedes no ven que en la historia siempre ha mostrado que ellos han sido esclavos. ¿Para qué han usado la raza negra? Y no estoy hablando de racismo, estoy hablando de maldiciones que vienen de parte de Dios desde los tiempos bíblicos de Noé. ¿A quién maldijo Noé? A Canaán. Y esa maldición continuó. Cuando fueron expulsados de la tierra de Israel, esa maldición continuó y ellos colonizaron ya el continente africano. Por eso todos, cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, dijo Dios que iba a sacar fuego de dentro de Satanás, de Lucifer, y que iba a quedar quemado, negro, como espanto sería. Y en el lenguaje bíblico, eso hoy en día no lo discernimos mucho. Ahora, no estoy diciendo que todo, porque yo conozco ministros negritos muy usados por Dios, por lo menos como el profeta T.B. Joshua, como el profeta T.D. Jakes, el apóstol T.D. Jakes, que tiene la iglesia más grande, una de las más grandes de Estados Unidos, con 100,000 miembros en cada servicio. Y son hombres usados por Dios, pero son hombres que ya transformaron y entregaron su vida y rompieron esa maldición que traían en el linaje. A mí me tocó romper la maldición que traía mi linaje, porque el linaje de mis antepasados les gustaba la brujería, les gustaba la magia, el vudú, la hechicería, la santería. Y todas las brujerías que hay en la tierra nace de África. Toda la santería no viene de Cuba, eso viene de África. De África pasó a Cuba, de Cuba pasó a Haití, de Haití pasó al resto, o del mismo Cuba pasó, o del mismo África pasó a colonizar el resto de las naciones del mundo. Como ocurrió en Estados Unidos, en Oklahoma. Todos los esclavos negros en las riberas del río Mississippi no venían de África. Ellos trajeron la magia vudú, la brujería vudú, la hechicería, la santería. De hecho, ahí en la historia ustedes pueden ver lo que ha acontecido ahí en Oklahoma, en ese territorio. Están aquí. Rituales y espíritu vudú. Vamos a arrancar con el primero, que se llama Zarpata. Dios encargado de la tierra. Se mueve en las aguas y le gusta que le den ofrendas con licores, con alcohol. Así como los sacrificios con sangre de animales, los cuales los maridos de las sacerdotisas deben beber. Y esta es otra maldición en la que el pueblo de Dios a veces participa por desobediencia. ¿Por qué por desobediencia? Cuando nosotros vamos a las Escrituras, en el libro de Deuteronomio, y leemos en el capítulo 12, del versículo 23 al 25, mira lo que dice la palabra de Dios. Dios ordena a que tú puedes comer toda clase de animales. ¿Sí? Algunos se pueden comer, el cerdo no se podía comer en ese tiempo. ¿Por qué? No sé. Porque era un animal inmundo y bueno, a mi esposa y a mí nos prohibió el Señor cerdo por mucho tiempo. Dijo que
cada vez que fuéramos a hacer liberación, tratáramos de no comer cerdo durante 7 días. Entonces, no como cerdo. Pero eso nos lo dijo Dios a nosotros. ¿Sí? No estoy diciendo que el cerdo no se deba comer, el cerdo se puede comer. Yo, de hecho, como cerdo. Le pregunto al Señor y él me dice, sí, cómelo. Y lo como. Pero él prohibía algunos animales y otros no se podían comer. Otros sí se podían comer, perdón. Entre ellos estaba el cerdo, que era un animal inmundo. Pero lo único que Dios erradicó desde el principio y prohibió que comiéramos es la sangre. Ahora, muchos me dirán, la sangre no se come, se bebe. Sí, la sangre sí se come. Cuando tú dejas coagular la sangre y haces morcilla y te la comes, deliciosa que es. Cuando tú te comes un hígado de la vaca con cebolla y buen tomate y ajo, delicioso, porque a mí me gusta. Y mira lo que dice en su palabra, en su ley, libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 23 al 25. Mira lo que dijo Dios. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida. Y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás en la tierra, la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Aquí uno de estos santos, el principal santo que estamos tocando, se llama Zarpata. Él maneja las cosas de la tierra y pide sacrificio a animales, pero también tiene unas sacerdotisas, unas brujas, unas hechiceras. Ellas agarran, cuando hacen el sacrificio con el animal, para recibir poder y son poseídas por ese demonio, por ese espíritu vudú, le dan la sangre a los maridos para que la beban. Y aquí Dios dice claramente, para que te vaya bien, tú no vas a comer la sangre. Así que mis amados hermanos, a mí que me gustaba mucho el hígado de res, el cebolladito, yo lo dejé de comer porque Dios me dijo que no lo comiera, porque estaba comiendo sangre. No como morcilla, no. Y no es que sea uno religioso, es que tú tienes que conocer el poder de Dios, tienes que conocer el poder del diablo. Porque yo cuando practicaba la brujería y la hechicería, conocía el poder de Satanás y ahora conozco que manejo un poder mucho mayor, que es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Pero para uno conocer el poder de Dios y poder atacar y discernir cuándo te están haciendo un ataque con magia vudú, tú tienes que cumplir esta ley que todavía está establecida en la palabra y que Cristo no abrogó, no eliminó, no quitó ni anuló. No comer sangre. Este demonio, este Dios, este Dios pagano de magia vudú, Zapata, pide, exige ese sacrificio. El segundo que podemos ver es Don Colin. También pide mucho alcohol, pide sacrificio de sangre con un animal. ¿Sí? También tienen que beber, tienen que bañarse. ¿Sí? Y es para todos aquellos que tienen problemas con parejas y que a través de mucho licor que le llevan a este demonio en el altar, se embriagan, hacen un rito, echan un polvo en una canastica y se lo dan en la comida a la persona, a la mujer o al hombre, y la persona así vea que esa persona no le conviene porque es alcohólico, porque es degenerado, por lo que sea, su voluntad es doblegar y sigue viviendo con esa otra persona.
El tercer demonio que vamos a ver aquí en esta hora se llama Sociatín. Es el espíritu del trueno. Él sana con adivinación, usa el tarot para transferir las enfermedades a través de escáneos de animales. A través del conjuro transfiere la enfermedad de la persona. Ellos sanan. Para que vea que el diablo también sana. ¿Sí? Pero sana con manifestaciones demoníacas. La persona que es sanada con esto no va al cielo. No ve nunca el rostro de Dios. Es muy difícil que una persona... Yo tuve un familiar que pactó con San Gregorio Hernández. La operó San Gregorio Hernández y después la mató. Esa alma se perdió. Dice que usan cráneos de animales para transferir la enfermedad a través de un conjuro con hierbas, plantas amargas y pólvora. Es el espíritu Sociatín, que es un espíritu que usan para la sanidad. Hay otro espíritu que se llama Dambola. Hoy en día le llaman San Patricio, la Iglesia Católica. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica y la santería cubana? Que ellos son permisivos y como también les gusta la idolatría, y la idolatría es del diablo. Por eso que yo le digo a los hermanitos, si tú sigues siendo católico, sigues adorando tu Virgen, tu divino niño, hasta Nimrod, San Pedro, San Juan, San Lucas, todos esos demonios, quédate en tu iglesia católica. Pero aquí con Cristo yo no te puedo enseñar ni ministrar si tú no le vas a obedecer a Dios. Porque tú puedes ayunar 80 días, hacer todo lo que quieras, pero si tú no obedeces al Padre, lo que el Padre establece, yo no te liberto. Yo no te puedo libertar, el que te liberta es Dios. Yo simplemente soy un instrumento. Y nosotros estamos aquí para obedecer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra ni la de los hermanos que llegan a la iglesia. Por eso a mí nunca me ha preocupado los que vienen y los que se quieren ir. Ah, este quiere ir, no me parece que es muy dura la palabra, pastor. Yo me voy para otra iglesia donde sea más suave. Bien puede salir. No te preocupes. Porque aquí estamos los que poco creemos y servimos. Como Dios dice, no como la gente quiere. Y San Patricio es el ídolo de la sabiduría. Cuando necesitan hacer un negocio, le hacen los mismos rituales de sangre a San Patricio. Y algo que podemos ver en la magia vudú es que ellos son imitadores de lo que Dios pedía. Porque Satanás, así como Cristo, como el Padre, Jehová de los ejércitos al principio, pedía sacrificios de sangre. Aquí muchos de estos demonios piden sacrificios de sangre. Y vamos con el siguiente espíritu, que es el quinto espíritu, y se llama Obu. Este es el espíritu de la guerra. Posee a los que se congregan para las batallas, para guerras, para peleas, para pleitos. En la brujería, en la santería cubana, haitiana y africana, muchos lo invocan y hacen sus rituales para ganar guerras en el narcotráfico, en la rebeldía, en los rebeldes de África. Y en 1771 fue fundamental para la liberación de Haití del yugo francés por medio de Napoleón Bonaparte. Después de que los esclavos ofrecerle su vida y su alma, ¿qué hicieron ellos? Tenían un brujo que se llamaba MacJolly, ellos lo quemaron.
Y ese brujo, ese brujo agarraba con brujería haitiana, le comenzó a entregar un polvo que hacía con huesos de muerto a las mujeres esclavas para que envenenaran a los amos, a los jefes que tenían ellos, a los amos que tenían de Francia. Entonces, el ejército lo cazó y lo mató. Eso fue en 1951, 20 años después. Ya en 1971 se revela, con el espíritu de él, se revela para atacar y ganar la libertad con el pacto que le hicieron a Obu, ese demonio. Cuando tú y yo entendemos que estos espíritus a veces son invocados, porque cuando tú participas del narcotráfico, tú participas de la santería, de la hechicería, de la idolatría, son los espíritus que van a entrar, porque son espíritus que vienen desde los tiempos bíblicos, desde el principio de la historia. 4.000 años atrás, 5.000 años atrás pueden venir esos demonios que ya estaban aquí en la tierra. Amén. Dice, en el ritual se le sacrifica un cerdo negro, carne de cerdo, y derramamiento de sangre humana sobre el cerdo sacrificado. Muchos de los que participaron en la rebelión contra Napoleón Bonaparte se transformaron en hombres. Y los soldados, 51.000 soldados que perecieron en la batalla, no veían horas, sino que veían más. Y lo último que vamos a ver es Leguá. Este es el dios abre camino de la magia vudú para los negocios. Exige el alma, dinero, sacrificio de sangre y reconocimiento público. Muy buscado y adorado por los famosos para tener salud, gloria, riqueza y fama. Es usado por muchos famosos cubanos, puertorriqueños, centroamericanos, tales como Ricky Martin, Shakira, entre otros. Fíjense, bendito sea el Padre, en lo que a veces nosotros participamos y no nos damos cuenta, por ignorancia. A veces somos participantes de la brujería vudú y no nos damos cuenta. Porque vivimos y creemos que estamos en un mundo que es natural. No, nosotros tenemos que saber que nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros le pertenecemos a Jehová. Nuestro nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Por eso leímos ahorita en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, que el que no aparezca escrito en el libro, ese será cortado y ese va derechito para el infierno, tenga las platas que tenga. Celia Cruz fue una que le entregó su vida a Changó. Changó lo usa también la religión católica como la Virgen de las Mercedes. Ese Changó. Changó es un demonio que viene de África, que participa y es el más fuerte de todos estos espíritus, porque lo usan los Oruya.
los palomayombe. Y para que el espíritu humano lo tome, trabaje con él, tienen que entregarle su sangre, su alma y hacer un pacto tan fuerte que he visto poquitos, solamente he visto 2 que han podido salir de ese pacto con Changó, que hoy en día son hermanos, que son ministros. Y ellos me han enseñado tantas cosas que se manejan en esta brujería de magia vudú, que la gente, las personas del común a veces no lo creen. Simplemente sienten una sintomatología y a través del Espíritu Santo uno les saca y le lleva a la luz la solución. Te están haciendo magia vudú. Te tienen un muñeco, te tienen un entierro, te tienen un conjuro, te tienen con magia negra. ¿Cuál es la sintomatología? Dolor de cabeza, dolor de estómago, falta de concentración, cansancio, apatía, te da pereza, ya tú no quieres orar, te dan depresiones sin tú tener motivo alguno, mal humor, tristeza, todo te es difícil, mantienes con insomnio, te da mucha agresividad, se te va el dinero como agua en las manos, te pagan y rápidamente quedas sin plata, no puedes ahorrar, pérdida de clientes en tus negocios, te va mal en los negocios, una mala racha que nunca se acaba, siempre tienes la misma situación mala, y eres cristiano, vas a la iglesia, diezmas, ofrendas, pero entonces dices que estás en un desierto, que estás en un proceso, no te das cuenta que te tienen un muñeco por algún derecho legal que tú hayas abierto o que tenga tu familia. Muchas plagas, te llegan moscas, hormigas, pulgas, cucarachas en tu casa. Esas son algunas de las sintomatologías de la brujería vudú que practican muchos, e incluso cristianos que están en las iglesias, que entran solamente para destruir un ministerio, una iglesia. Eso está todavía moviéndose en el pueblo de Dios, porque a cada rato me llaman hermanos, incluso de Estados Unidos, de muchas partes, me dicen que si les puedo ayudar, que si puedo orar por ellos. Van a una iglesia, pero desafortunadamente tenemos ministros que no le creen a Dios, no le obedecen a Dios y no creen que el diablo todavía sigue en la tierra y sigue utilizando a sus trabajadores para frenar la obra de Dios. Bendito el Padre. Bueno, ¿cómo podemos romper esta brujería? Ya sabemos cómo llegó, cuáles fueron sus principios. Y vuelvo y repito, no todas las personas de color, los negros, son brujos. No, vienen con una atadura, vienen con una maldición, y todos los que llegamos a los pies, a mí me tocó romperla, ¿sí? Llegamos a los pies de Cristo, tenemos que saber que traemos esa maldición generacional. No solo los negros, los blancos también la traen, pero está más arraigada por la tradición. Aquí hay un departamento, aquí en Colombia, en mi ciudad, que se llama Bolívar, y que aparte que tiene el nombre del libertador, que hoy en día es un demonio, Simón Bolívar, lo usan mucho en Venezuela para la brujería de María Leonza y todo su séquito. Su capital, que se llama Cartagena, hubo mucha esclavitud. Y allá se practica también mucho la brujería vudú, la magia vudú. Dicen que es una ciudad heroica, el castillo de San Felipe,
¿Por qué cree que le pusieron Castillo de San Felipe? Ahorita vimos el demonio. Amén. Entonces, por costumbre, de nosotros tener el negro Felipe ahí, que es un demonio, se viven muchos padecimientos en un territorio, en una sola. Necesitamos movimiento, necesitamos enseñarle a la iglesia que el pecado sigue a la puerta. Así como Cristo está a la puerta, el pecado sigue a la puerta. De nosotros depende obedecerle a Dios para ser libre. Pero cuando tú ya no obedeces a Dios, tú rompes esa maldición que trae tu linaje de sangre. Tú entras en esa reconciliación, tú ayunas para poder cumplir la voluntad de Dios en tu vida y tener una liberación de tu pecado. Tú no ayunas por plata, por fama, por gloria, por nada de esas tonterías que son secundarias. Porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando tú ayunas para tú establecer el gobierno de Dios en tu vida, entonces puedes tener, ojo, puedes tener en ti ese rompimiento. Puedes tener en ti esa liberación. ¿Cómo? A través de lo que vamos a aprender ahora y que en varios servicios les he enseñado. Lo primero que tenemos que hacer es cerrar las puertas. Después que cerramos las puertas, nos metemos en un proceso de 7 días de ayuno para cumplir la voluntad de Dios y que el propósito de Dios sea revelado en nuestra vida. Cuando el propósito de Dios es revelado en nuestra vida a través de 7 días de ayuno, ¿sí? O como te guía el Espíritu, porque el Espíritu Santo te puede guiar a 3 días, a 12 días, 21 días o 40 días. Él lo hace como Él quiere. Pero yo siempre he tratado de hacerlo 7 días, metido con Dios, aparte con Dios. Te vas para una montaña y allá ayunas. No tomas agua, no comes nada durante 7 días, 24/7, allá metidita, para el rompimiento, para el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida, para arrepentimiento, para que se establezca el gobierno de Dios en tu mente, para que sea derribado esa vieja naturaleza almática que viene sometiendo tu vida a través de tus pensamientos erróneos y equivocados. Después que has salido de ese ayuno, entonces vas a tener la autoridad y habías cerrado todas las puertas y hayas sacado de tu vida todo el paganismo y hayas roto todas esas amistades que no te convienen y no te sirven. Entonces tú vas a llegar a romper y a expulsar en el nombre de Jesús todo pacto, todo conjuro, todo hechizo y toda área de tu vida que se encuentre atada. Lo primero que tienes que hacer en el nombre de Jesús es invocar 12 ángeles principados del trono de Jehová de los ejércitos y comenzar a cerrar los 4 portales espirituales que tú tienes. ¿Qué te aconsejo? Por aquí te voy a dejar el video de las puertas espirituales que uno cierra cuando hace liberación. Tú cierras las 3 primeras puertas, la del norte, la del sur, la del oriente. Después que cierras esas puertas con cordón de 7 dobleces, no lo vayas a hacer con cordón de 3 dobleces porque un palomayón le atraviesa eso. Lo haces con cordón de 7 dobleces. Después que tú hagas el ritual de cerrar con los 7 espíritus de Dios esas puertas, los 12 ángeles que tú pediste, los envías en el nombre de Jesús a que examinen y busquen todo tu territorio, donde tú te mueves, sobre todo el de tu casa, que no haya quedado nada. El Espíritu de Dios es tan poderoso que Él te muestra si tienes de pronto un anillo de tu abuela que murió, que era bruja, si tienes una cadenita, si tienes un santo, si tienes un crucifijo, si tienes algo guardado, un rosario, alguna diablura de esa. El Espíritu de Dios te muestra porque Él no ha usado
Yo he ido a muchas casas, muchas familias a hacer liberación. Y cuando le cierro, le hago este ritual que le cierro por determinado tiempo esas puertas, mientras se forma la casa de paz, él te muestra en tal parte tal cosa, dile que saquen tal cosa, que está tal cosa. Eso fue conjurado a la magia vudú, a la brujería, a la santería africana. Entonces uno va y le dice a la persona, tienes que sacar tal cosa que el Espíritu de Dios me está mostrando. Y los ángeles van a ir sacando todo demonio que esté atado a ese ídolo o a esa hechicería o brujería que esté participando a través de ese muñeco, de ese santo o de esa estatua, de esa figura religiosa. Después que ellos hayan sacado y hayan hecho la limpieza, tú le das una advertencia a todo espíritu que se quiera esconder. ¿Dónde? Si él no sale cuando tú cierres la cuarta puerta, que sería la puerta del occidente, tú le vas a ordenar a los ángeles que van a quedar ahí, ángeles principados, con espadas desenvainadas de fuego, a que los atormenten y que tengan tormento durante todo el tiempo que esté durada el encierro. Amén. Después de eso, agarras y le haces un buen aseo a tu casa. La limpias bien. Colocas mucha adoración. Agarra los versículos bíblicos donde está la ley de Dios. Los imprimes y los pegas en las paredes de tu casa, en los cuartos. Los mandamientos de Dios. Para que todo el que pase, entre a la casa, los lea. Y mantén alabanzas y adoración. Te aseguro que tu vida comienza a cambiar. Te aseguro que los demonios que te dan apatía, cansancio, no vuelven a tu vida. Tú vas a tener tiempo para orar, para ministrarle adoración a Dios, para que Él te ministre bendición, prosperidad, salud, vida. Esa es la manera de tú tener una liberación. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda rodilla se dobla. Y cuando tú estableces el gobierno de Dios en la tierra, bendito el Padre, la bendición de Dios te persigue y te alcanza. Pero hay que alejarnos de todo aquello que tiene influencia o que tiene injerencia con la magia vudú, con la brujería, con el paganismo, con la religiosidad, porque son puertas abiertas. Yo he visto personas que la han matado la magia vudú, cristianos, por Dios. Un entierro vudú los mata. ¿Por qué? Y uno no puede hacer nada. Es más, ni Dios puede hacer nada. Porque es algo muy sencillo. Nosotros mismos le damos el derecho legal para que entre en nuestra vida. Satanás no tiene poder en tu vida. El único poder que él tenga en tu vida es el que tú le des. A través de la desobediencia a las leyes de Dios. Así que, mi hermano, mi amado, mi amada, te bendigo en esta hora. Espero que esta palabra sea de gran edificación para tu vida. Y recuerda, cierra toda puerta pagana, toda estatua, todo muñeco, todo lo que esté en tu corazón de la vieja naturaleza que es mundana, que trae maldición. Empleados, amigos, que les guste la brujería, la hechicería, la santería, y todas esas porquerías, aléjate de ellos. Aléjate de ellos porque van a terminar contaminándote. Y los demonios, los jefes de ellos, a los que ellos les sirven, les van a decir que te apliquen brujería a ti también, para que tú vuelvas a los caminos de oscuridad. Que tengas una semana de bendición y que Dios Todopoderoso te bendiga. Recuerda, aléjate de la brujería negra, la magia vudú y todo aquello que es pecado ante los ojos de Dios, para que puedas tener una verdadera liberación y progreses en todo
lo que te propongas y Dios te ponga en el camino.